Buenas noches a todos. Nos vamos a poner en la presencia del Señor. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te ponemos en tus manos este encuentro que vamos a tener el día de hoy. Envía tu Santo Espíritu sobre Fray Mauro. Danos, Señor, nuestros oídos atentos a tu voz. También, Señor, te queremos dar gracias por este momento que tú nos has convocado. Te damos gracias por la vida de Fray Mauro y por todas las personas que el día de hoy nos hemos reunido. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Bonita oración. Entonces vamos a las preguntas. Y se insiste sobre la pregunta del Dios Todopoderoso. A algunos les duele quitar un poco de poder a Dios, pero no somos nosotros que se lo quitamos. Es Él que quiso suspender la totalidad de su poder por amor, para que nosotros seamos personas libres, porque solo la libertad podemos amar. Si no tenemos libertad, si lo que decimos, lo que queremos, lo que decidimos, el Señor nos lo quita, entonces ha creado robots, no seres libres, capaces de amarlo, ¿verdad? Entonces queda siempre lo del Papa Benedicto XVI, el 31 de enero de 2013, pocos meses antes de renunciar. Que Dios, al darnos la libertad a nosotros, se limitó en la suya. En este mundo, eso, son elementos que hay que añadir a esta comprensión. En este mundo, estamos hablando de este mundo, no estamos hablando de todo Dios, de todo el tiempo, no estamos haciendo a Dios más chiquito, menos poderoso. No estamos hablando solo de este tiempo, solo de este tiempo. Mientras que nosotros estamos en este mundo y tenemos que decidir y tenemos que amar con nuestra libertad, entonces Dios suspende su poder cuando nosotros decidimos otra cosa. Por eso, todo el mal que hay en el mundo, el sufrimiento que hay en el mundo, el mal que hay en Guatemala, cuánta gente dice, ¿por qué Dios lo permite? Es que Dios ni lo quiere el mal que está en Guatemala, ni lo permite, solo lo tolera porque se ha limitado en su libertad, porque nos ha dado a nosotros la libertad. Se ha limitado en su poder, porque a nosotros, dándonos la libertad, nos ha dado cierto poder de oponerse a él y por lo tanto de generar el mal. Eso también es importante para que tomemos conciencia que el manejo de la libertad es cosa seria. Y el mal que hay en el mundo no hay que evadir y decir, bueno, lo quiere Dios, o incluso lo permite, entonces es Él. Pero entonces los jóvenes, cuando ven todo este mal en el mundo, cuando se les dice que Dios es bueno, es amor, es lógico que digan, y si es amor, y si es bueno, ¿por qué permite todo esto? Tenemos que aclararle las cosas, pero nosotros las tenemos que tener claras, ¿verdad? Si queremos usar la estadística para entendernos mejor,
nuestra libertad le suspende a Dios el 80% de su poder. Porque hay otros que dicen, entonces, ¿para qué la oración? Entonces los milagros. Es que yo no estoy diciendo, como Papa Benedicto, no está diciendo que a Dios se le quita todo el poder. Se dice que se limita en un poco de su poder. Entonces, Él tiene siempre el 80% de poder. El otro 20% lo suspende para permitir que nosotros decidamos si amarlo, cuánto amarlo, cuándo convertirnos. Eso. Ahí se limita. Vamos a escuchar de nuevo los 3 párrafos de lo que dice el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito. Tengan bien cuidado. El 31 de enero de 2013, si lo pueden ir a verlo en el computador, en la computadora. Carlos, bien fuerte y con cierta pausa. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo es posible imaginar un Dios todopoderoso mirando a la cruz de Cristo? Quisiéramos una omnipotencia divina que correspondiese a nuestros esquemas mentales y a nuestros deseos. Un Dios todopoderoso que venciera las potencias adversas, que cambiase el curso de los acontecimientos y anulase el dolor. En realidad, ante el mal y el sufrimiento, para muchos, para nosotros, resulta problemático, difícil creer en un Dios Padre y creer que es todopoderoso. Pero la fe en el Dios todopoderoso nos lleva por caminos muy diferentes. Aprender a conocer que el pensamiento de Dios es diferente del nuestro, que sus caminos son diferentes de los nuestros, e incluso su omnipotencia es diferente. No se expresa como una fuerza automática o arbitral. En realidad, Dios, al crear a criaturas libres, dándoles libertad, ha renunciado a una parte de su poder, dejándonos el poder de nuestra libertad. Así, ama y respeta la libre respuesta de amor a su llamada. Su omnipotencia no se expresa ni en la violencia ni en la destrucción de todo poder adverso, como quisiéramos, sino en el amor, la misericordia, el perdón, en la llamada incansable a la conversión del corazón, en una actitud solo aparentemente débil, hecha de paciencia, mansedumbre y amor. Esta es la potencia de Dios, y esa potencia vencerá. ¡Qué lindo! Dios tiene solo una potencia, la potencia del amor. Y esta potencia vencerá. Naturalmente hay que tener paciencia, porque precisamente Él, como un papá o una mamá que tiene muchos hijos, quieren a todos los hijos y tiene que tener paciencia con todos. El pequeño quisiera que papá ya castigara al otro que lo ha molestado, pero el papá, la mamá, tiene que tener paciencia y entonces, poco a poco, esa potencia vencerá. Mire, hay que entender que el Papa
está haciendo esta reflexión en una audiencia pública, explicando el segundo renglón del credo. ¿Cómo dice el segundo renglón del credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso. El Papa se preocupa y dice, ¿qué entenderá la gente por todopoderoso? Naturalmente él responde, lo que entiende la gente todopoderoso es lo que entiende de un hombre todopoderoso. Eso, tiene ese criterio, que el todopoderoso de Dios es como el todopoderoso de un dictador, un hombre autoritario, un papá violento que aplasta a quien no le hace caso. El Papa está preocupado de eso. Por eso yo digo todo amoroso, porque al decir todopoderoso se remacha la idea equivocada de la gente, de la mayor parte de la gente, de todo, creyendo que Dios tenga ese poder como lo tiene un hombre autoritario, un dictador que aplasta a los enemigos, etc. Esa es la preocupación del Papa y tiene toda la razón. Y nos dice, ese todopoderoso que tenemos en la cabeza hay que borrarlo. Hay que borrarlo. Nos hace daño a nosotros y a los demás, especialmente a los niños y a los jóvenes. Y hay que explicar, Dios es todopoderoso solo en el amor. Punto. Nosotros estamos acostumbrados a interpretar la Biblia y también el credo con un criterio antropomórfico. Si tienen el cuaderno y el lapicero, tendría que anotar esta palabrota. Antropomórfico significa a la manera humana. Nosotros cuando leemos la Biblia, la interpretamos, tenemos siempre la tentación de pensar que las cosas de Dios sean como nuestras cosas y que Dios se comporta como nosotros nos comportamos. Antropomórfica, a la forma humana, esto significa. Y todavía vamos por ahí, aunque estamos mejorando. Porque a Dios no lo podemos interpretar como interpretamos a un ser humano. ¿Verdad? Bien, entonces, en cuanto al Dios Todopoderoso, aquí nos quedamos. ¿Verdad? Pueden ustedes mismos profundizar la cosa, viendo los libros y, bueno, tanto diccionarios o también la computadora, posiblemente habrá una explicación de eso. ¿Verdad? Ahora, hay otras preguntas. La pregunta de ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? El que lo pregunta sabe que no es del tema de que estamos hablando, pero pide una cosita sobre la gracia y vamos a decir, nos hace bien a todos. Solo breve. La gracia es la capacidad de recibir la vida de Dios en nosotros. La gracia es la capacidad de participar en la vida divina. Tenemos la capacidad intelectual por la cual podemos entender. Esa se llama capacidad intelectual, la llamamos razón.
inteligencia. Bien, tenemos también la capacidad de decidir nuestra voluntad. Bien, aquí se dice que tenemos también la capacidad de tener en nosotros la vida divina. Es una gracia especial, es una capacidad especial. Se llama una capacidad sobrenatural. La inteligencia, la voluntad es de nuestra naturaleza. Así somos creados, así es el ser humano en nuestra naturaleza. Pero la gracia, la capacidad de participar en la vida divina, esto ya está sobre nuestra naturaleza. Es un regalo de Dios extra que nos ha hecho, que nos ha dado la capacidad de vivir con su naturaleza. Eso es sobre nuestra naturaleza. Por eso se dice, la gracia de Dios es sobrenatural. Es una capacidad de participar en la vida divina. ¿Verdad? Se llama gracia porque es gratis. Es un regalo. Nosotros no lo tenemos como exigencia, como derecho. No. Es un don. Es un regalo. Por eso se llama gracia. Gracia, que en latín se dice gratis dada. O sea, dada gratuitamente, sin pagar nada, sin que fuera nuestro derecho. Es un regalo de Dios. Es una expresión del amor de Dios. Seres humanos capaces de llegar a ser partícipes de su divina naturaleza. ¡Qué maravilla! En la catequesis se distingue gracia habitual, santificante, que santifica al ser humano, lo hace como Dios, santo, 3 veces santo, lo hace como Dios, la gracia santificante, que es habitual, o sea, como un hábito uno lo tiene siempre. Y la otra gracia, la gracia actual, o sea, ese estímulo, ese impulso a querer estar con Dios, a querer vivir según esta capacidad. Bueno, la vida cristiana es esto. La vida humana recibe en el bautismo estos dones para vivir una vida sobrenatural. Y naturalmente, así haciendo, ayuda también a todos los otros seres humanos a saber dónde está Jesús y a ir con Jesús para recibir esta gracia, esta capacidad que se recibe en el bautismo, esta capacidad de participar en la vida divina. En los sacramentos aumentamos siempre esta gracia, porque los sacramentos son un contactarse con Cristo. Es Cristo que nos toca. Y como en el Evangelio, cuando tocaba a un ciego, lo curaba. Cuando tocaba un paralítico, lo curaba. Cuando era un pecador, lo sanaba, lo perdonaba, sanándolo. Entonces, Él ha dejado 7 formas de poder seguir tocándonos,
Por eso se decía, el que bautiza es Jesús quien bautiza. El sacerdote perdona, pero es Cristo quien perdona, que te toca y te salva. Porque te llena de vida, te aumenta esta vida divina en ti. Bueno, pensemos en los santos, tantas veces nos preguntamos, ¿y qué pasó con los santos? ¿Por qué han llegado a eso? ¿Y por qué han hecho cosas? Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo se puede vivir 50 años y más estando detrás de la gente pobre, débil, recogerla en las calles? ¿Cómo se puede eso? Una persona que al verla, como quien dice, no valía un centavo, pequeñita, medio enferma, pero la capacidad de tener la vida divina, que naturalmente se hace potencia en la medida que se le deja espacio, que el ser humano con su libertad, con su capacidad de amar, le deja el espacio a esta vida divina, que al final, para encontrar una palabra que resume todo, es la capacidad de amar. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos ama Dios? ¿Verdad? Bien, hay otra preguntita que entra un poco en la clase, aunque un poco de paso. Alguien pregunta, quisiera entender un poquito más los géneros literarios. Mire, los géneros literarios son varias formas de expresarse literariamente, escribiendo, hablando a uno, sobre todo a nosotros interesa cómo se interpreta la Sagrada Escritura, cómo ha sido escrito la Sagrada Escritura. Varias formas de expresarse, varias formas de expresarse, o varias formas de comunicarse. Esto, si tienen el cuaderno y el lapicero, género literario, igual, varias formas de expresarse o varias formas de comunicarse. Entonces, nosotros conocemos, cuando vamos a clase también, ahora vamos a leer una poesía. Y oímos que el sol me ha invadido, ha encendido todo mi ser. Y el muchacho, el niño, la niña dice, ¿qué es eso? El sol enciende mi ser. Es poesía, hombre. Es un género literario. Tienes que entrar en este género literario. La maestra, el maestro tiene que explicarte. El género literario de la poesía es hablar por imágenes grandes, imaginaciones, que pero suscitan dentro algo bonito, te hacen mover el corazón. Bueno, está hablando con un género literario que se llama poesía, ya entiendo. O ahora vamos a leer la página del tal escritor, una página en prosa, no poesía, sino prosa. Y dice normalmente cómo están las cosas, se comunica de tú a tú. Palabra con palabras normales. Otro género literario. ¿Y por qué esto no habla como la poesía? Es que porque quiere comunicarse no con el género literario de la poesía, sino con el género literario de la prosa. Una forma más llana, más sencilla, más directa.
más directa. O hoy con el periódico, el género literario de la crónica. Entonces un periodista que describe que ha ocurrido un accidente de tránsito y pasó así, que él del carro no se dio cuenta que estaba el stop y el motociclista que venía por otro lado tenía el verde, pasó y como pasó también el del carro, lo chocó y mató al muchacho. Esto es simplemente crónica. Simplemente crónica. Ahora, si un periodista empieza a decir, he visto un accidente de carretera, era cosa como para desmayarse, la sangre corría como ríos en el asfalto. Bueno, hay que decir que este cronista está usando otro género literario, precisamente el género enfático. Quiere impresionar. Son varios géneros literarios. Y la Biblia tiene varios géneros literarios, varias formas de comunicarse. Entonces tenemos los primeros 11 capítulos del Génesis, que son un género histórico mítico. O sea, una historia construida sobre cuentos. Pero no significa que entonces son cuentos, no. Son realidades, hechos de verdad ocurridos, pero narrados con la forma de cuentos que se narraban en ese tiempo para hacer entender cómo Dios nos ha creado, para hacernos entender que nos ha creado Dios y que nos ha hecho a su imagen. Y que nos ha creado en dos sexos, hombre y mujer, fecundos, que se unen y crean, son fecundos. Y para hacer entender que son de la misma naturaleza, la costilla de Adán, con la cual se hace Eva, es una forma mítica de cuentos, pero para enseñar realidades verdaderas. O sea, que hemos sido creados de Dios, por Dios. Los primeros 11 capítulos del Génesis tienen este género literario. Hay que saberlo, si no uno se confunde. Y tanta gente se confunde, cree que de verdad Dios ha hecho una operación quirúrgica y ha quitado una costilla de Adán y con esa quién sabe cómo hizo para hacer Eva. En fin, no. El género literario, entonces, la interpretación de esos 11 capítulos del Génesis tendrá que tener una forma especial, teniendo en cuenta el género literario. Después viene el género histórico, auténtico, de los reyes, por ejemplo. Luego viene el género literario profético de los profetas, que comunican la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, con gestos que llaman la atención. Esto es el profético, que llama la atención, porque ellos están hablando en lugar de Dios. Y entonces, con gestos, hoy hemos leído la lectura, un campo lleno de huesos. Y Dios dice a Ezequiel, diles a estos, profetiza y diles a estos huesos que se levanten. Ezequiel dice, bueno, levántense. Y los huesos se levantan. Bueno, ahora invoca al Espíritu y dile que penetre a estos huesos
de espíritu. Él invocó el espíritu y los huesos se pusieron eso, con carnes y huesos. Pero diles que se levanten y que vivan. El espíritu, que lo levante y que vivan. Y ellos se levantaron. Y Ezequiel dice, Dios, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué esto? Y entonces Dios le explica. Y claro, Ezequiel lo explica luego a la gente. Él es el profeta. Y les dice, es que como estos huesos han vuelto a tener vida, así haré yo de ustedes, que ahora en la esclavitud son como huesos que no tienen vida, pero yo intervendré y tendrán vida de nuevo. Eso, una forma especial de comunicarse, que llamamos forma profética, género literario profético. Bueno, ya han entendido, ¿verdad? Después, el cantar de los cantares, género poético. Se habla del enamoramiento del novio y de la novia como Dios enamorado de su pueblo. El profeta o el escritor sagrado que para comunicar cómo Dios ama a su pueblo, hace esta descripción poética de dos enamorados. Bueno, el género sapiencial de sabiduría, el libro de la sabiduría, libro de los proverbios, recoge cómo el creyente gusta las cosas de Dios, sabor, saber, sabiduría. Y ahí está cómo el escritor describe esto. En fin, ya hemos dicho lo que hemos entendido bien y si no, paciencia. Paz y bien. Estamos en el tema una nueva imagen de Dios. Y nosotros leyendo la Biblia nos confundimos porque decimos, ¿cómo va a ser que usted dice que Dios es solo amor? Cuando en la Biblia se lee que manda matar, que manda las desgracias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay que leer la Biblia? Bueno, en el video anterior dijimos que los hebreos eran muy limitados en su comprensión de la realidad. No tenía riqueza de elementos literarios, filosóficos. Entonces todo lo que veían decían que venía de Dios, lo bueno y lo no bueno. Bueno, sobre todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo hay que leer la Biblia? Mire, la Biblia hay que leerla con algunos criterios. El primer criterio es que la Biblia es una revelación progresiva. Esa palabra es muy importante. Es una revelación progresiva. San Juan Pablo II lo dijo el 28 de julio de 1999, precisamente sobre este tema. Es que la Biblia es un libro de muchos siglos y va revelando las cosas poco a poco, en la medida que la humanidad la va a poder entender. Y entonces aquí es fácil la imagen del niño. ¿Cómo la mamá le habla a un niño? Le habla de cierta manera. Al niño de 3 años le habla de cierta manera. Le revela las cosas poco a poco, en la medida que el niño pueda entender. Y cuando el niño hace pregunta,
la mamá responde con formas que el niño puede entender a los 3 años. Ya cuando el niño tiene 6 años, ya la mamá empieza a cambiar, empieza a usar otras cosas, otros términos. Y cuando ese niño ha crecido hasta los 15, 16 años, entonces la mamá cambia el lenguaje casi completamente. De niño le hablaba de Caperucita Roja para hacerle entender el peligro. Pero cuando tiene 16 años ese niño, ya no le habla de Caperucita Roja, ya le cuenta las cosas así como son. Y si uno lee lo que dice la mamá y lo interpreta como si fuera en el mismo momento, ya no va a entender la cosa. No, la tiene que entender con una clave. La tiene que escuchar esas cosas y interpretarla con una clave. La clave de la progresividad. La Biblia es un libro revelado poco a poco, de manera progresiva. Como una mamá le habla a su niño, a su adolescente ese niño, a su niño crecido hasta la juventud y más grande todavía. Así es la Biblia. Y entonces hay otro criterio. A partir del primer criterio de la progresividad, hay otro criterio importante. La Biblia hay que leerla, interpretarla en el conjunto. Esos son los criterios que la Iglesia Católica tiene muy claros. La Biblia se interpreta no versículo por versículo, porque entonces uno, si lee un versículo de la palabra que decía la mamá al niño de 3 años, e inmediatamente después lee un versículo cuando ese niño llega a tener 18 años, ya no entiende uno, porque a los 3 años le decía una cosa y a los 18 años le dice otra cosa. Pero la Biblia no se interpreta versículo por versículo, sino en el conjunto. Y nosotros también uniendo el Nuevo Testamento, que es la luz más grande para leer la Biblia, porque toda la Biblia está revelada en vista de Jesús. Y entonces, cuando vamos a interpretar la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la interpretamos en el conjunto. El revelador es Dios, es el Espíritu Santo, pero los autores humanos son tantos. Pero leyéndola en el conjunto es lo que el autor divino, el Espíritu Santo, quiere decir a la humanidad. Desde cuando la humanidad era niña hasta ahora que la humanidad ha crecido mucho y puede entender muchas cosas más. Por eso hoy nosotros podemos entender mejor que la imagen de Dios que teníamos, de un Dios castigador, antojadizo, arbitrario, que hoy hacía nacer un niño y a los 3 meses lo hacía morir. Por eso de hoy nosotros decimos, no, eso no es posible. Y los obispos latinoamericanos dicen, no, esa es una caricatura, pensar que Dios es así. ¿Por qué? Recordemos lo que dijo Jesús a los apóstoles. Ahora ustedes no me pueden comprender, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, Él les irá explicando todo lo que ahora ustedes no pueden comprender. Esto hay que tenerlo siempre presente, ¿verdad? La progresividad y la lectura en el conjunto. Y hay un tercer criterio para nosotros los católicos, el criterio del magisterio. Un escrito es siempre difícil de interpretar. Decía un famoso personaje, denme una línea escrita y yo les haré colgar a un hombre. Aunque esa línea escrita me esté haciendo un piropo. Pero yo la interpreto diferente y le hago matar al que la escribió.
porque lo escrito tiene tanto significado y no se puede dejar a la interpretación de cualquiera. La Constitución de Guatemala, hay toda una comisión de expertos, ¿verdad? La Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional está encargada y tiene todos los elementos para acercarse al máximo a la interpretación que hay que dar a la Constitución de Guatemala. Y para la Biblia tenemos el magisterio. Jesús ha dicho a Pedro y a los otros apóstoles: yo les doy mi autoridad. Todo lo que ustedes aten será atado, todo lo que ustedes desaten será desatado. Era una forma para decir: el Espíritu Santo les irá ayudando, les irá inspirando, les irá enseñando lo que Él quiere que la humanidad vaya haciendo a partir de la Biblia, de la revelación que han tenido hasta ahora, hasta cuando terminará ese tipo de mundo que nosotros hemos hecho tan malo, que sin embargo al final será ya un mundo bueno, y entonces será cuando Cristo glorioso aparecerá al final de los tiempos. Lo que estamos conmemorando y profundizando y aprendiendo en este primer domingo de Adviento y todos estos domingos de Adviento, festejando la primera venida y alegrándonos con la segunda venida gloriosa de Jesús. Paz y bien. Podemos. Ya, voy a decir. La charla que acabamos de escuchar, bueno, ese señor que está hablando la hizo bastante bien. De manera que esa es la realidad. Leer la Biblia en el conjunto y a partir de Jesús, a la luz de Jesús, de lo que dice Jesús. Y tercera cosa, escuchar el magisterio, que es la luz visible de la luz invisible del Espíritu Santo. A ustedes les doy las llaves del reino de los cielos, lo que aten será atado, etcétera, etcétera. El Evangelio de este domingo que vamos a vivir, pasado mañana. Entonces no se trata de una lectura así a como de lugar y versículo por versículo. Nos confundimos y entonces cada quien dice una interpretación, el otro dice otra interpretación contraria, pero eso no puede ser. No puede haber contradicción en la revelación. La verdad es una. Entre nosotros podemos ayudarnos con diferentes ideas, etcétera, a acercarnos a la única verdad que estamos buscando. Pero no que lo que digo yo es la verdad, lo que dices tú que está diciendo lo opuesto también es verdad. Entonces, ¿qué? No, Cristo es uno, no es dividido. Él es la verdad. Solo la verdad de Él es verdad. Todo lo otro que tenemos que hacer para entendernos
un esfuerzo para poner juntos las luces nuestras, para poder acercarnos al máximo a la luz del Espíritu Santo. Bien, vamos casi a concluir. Cuando hablamos de la libertad, que hemos leído algún párrafo, que la libertad no es hacer lo que le viene en gana a uno, sino la libertad es acoger con iniciativa propia, acoger la voluntad de Dios, acoger lo que me dice Dios por iniciativa propia. Eso es la libertad. Soy yo que decido aceptar lo que Dios me dice. El Papa San Juan Pablo II escribió todo un libro, es una encíclica. Esta es el moral. La libertad pertenece al campo de la moral. Los dogmas pertenecen al campo de la dogmática, de lo que hay que creer. La moral es lo que hay que hacer. El otro es lo que hay que creer, cómo hay que creer. La dogmática. Y la moral, cómo hay que hacer. El hecho, los hechos. Entonces, esta encíclica es titulada El esplendor de la verdad. Veritatis Splendor, en latín. Todos los documentos pontificios empiezan, que son en latín, empiezan siempre con una, dos o tres palabras latinas. Esto significa el esplendor de la verdad. Eso para decir que lo que estamos diciendo no es inventado, siempre hace referencia a algún texto, a algún fundamento bíblico o del magisterio. Muy importante. Bien, hemos terminado. Ahora a cenar. A cenar se ha dicho. Chao, chao. Gracias, Fray Mauro. Buenas noches. Buenas noches. La bendición. Buenas noches. Así bien. Bendiciones, Fray Mauro y todos. Bien, ahora les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Gracias.